Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y quisiera invitarles a que comencemos con una oración. Padre, durante esta semana hemos estudiado el conflicto, las diferencias, las peleas. ¿Cuántos sufrimos cada vez que tenemos que enfrentar dificultades como estas? Pero qué hermoso es saber que tu Espíritu se mueve en nuestro medio y nos guía a encontrar soluciones. Padre, al cerrar el estudio esta semana pedimos tu dirección. Una vez más, abre nuestro entendimiento para poder aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer quedamos en la idea de que el apóstol recibe la información de la iglesia y la lleva a los hermanos gentiles. La invitación es para que se abstengan de las cosas, de las carnes que son entregadas a los ídolos, se abstengan de animales que han sido estrangulados, se abstengan de todo aquello que es inmoral sexualmente. ¿Saben cuál es el problema? Que parece que la decisión de la iglesia no le fue muy favorable, o quizá algunos hermanos que estaban allí no estaban de acuerdo con lo que se dijo. Eso no pasa hoy en día, ¿verdad que no? A veces en las iglesias se toman decisiones y algunas personas que están en la iglesia como que no están de acuerdo con lo que se decidió. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Decidimos que vamos a obedecer la decisión de los demás? Lastimosamente ustedes y yo sabemos que eso no es así. Que la mayor parte de las veces queremos imponer nuestras decisiones en los demás. Y eso fue exactamente lo que pasó con los hermanos. Se fueron hacia las iglesias que estaban en Galacia. Y empezaron a hablarle a los hermanos, aun cuando ya la iglesia había decidido que no era necesario la circuncisión, siguieron predicando lo que habían dicho desde el principio, en Hechos capítulo 15, versículo 1, aquello que decía que si no eran circuncidados de acuerdo a la costumbre de Moisés, no tenían derecho a la salvación. Gálatas es la respuesta del apóstol Pablo a esta declaración. Ya se había enfrentado el problema, ya se había dilucidado y ya se había tomado una decisión. Pablo entonces responde de una manera muy fuerte. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me voy a enfocar en el versículo número 6 porque es muy importante. Gálatas 1, 6. En la Nueva Versión Internacional dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Que estén dejando un evangelio para pasarse a otro evangelio. El mismo apóstol Pablo, si sigues leyendo, dice, no es que haya otro evangelio, es que ustedes están tratando de poner más dificultades en lo que ya es difícil. Pensémoslo desde este punto de vista. Cuando hemos sido transformados por la presencia del Espíritu Santo, hay muchas cosas que se quedan atrás, muchas cosas que hacíamos antes que ya no vamos a hacer. Y cambios siempre son difíciles, eso lo dijimos al principio de esta semana. Los cambios siempre son difíciles. Pero entonces, tratamos de hacerle las cosas más difíciles a los que ya tienen suficiente dificultad. Eso como que no tiene mucho sentido. Porque como que ya quisiéramos poner más peso, como dice la Biblia, tratamos de ponerle bozal al buey que trilla. Ya están funcionando las cosas, ya se les ha enseñado. ¿Por qué ponerle las cosas más difíciles? Ahora bien, es necesario que entendamos algo que es muy importante. En la epístola a los Gálatas y en la epístola a los Romanos, Pablo habla mucho acerca de la ley. Y mucha gente se toma de este asunto de las palabras que Pablo utiliza para hablar acerca de la ley, como para decir que Pablo se está refiriendo a algunas cosas que cambian de la ley. Quizás sí, Pablo se está refiriendo a algunas cosas que cambian de la ley. Pero vamos a establecer dos cosas muy importantes. En primer lugar, es una simplificación excesiva
preguntar si en Gálatas y en Romanos Pablo está hablando de las leyes ceremoniales o de las leyes morales. Porque verán, en la mente de Pablo no hay diferencia. Históricamente el argumento era si los conversos gentiles era necesario que se circuncidaran para poder llegar a ser salvos. Y contra eso el apóstol Pablo está reaccionando de una manera muy fuerte. Él está diciendo de ninguna manera, no es necesario que se circunciden, porque ya el Espíritu Santo los circuncidó. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Muy bien. Pero tampoco podemos decir, especialmente algunos que toman lo que dice Pablo allí, tampoco podemos decir que Pablo está declarando sin lugar las leyes, la ley moral de Dios. Verán, el problema que la mayoría de las personas que luchan en contra de esta situación es porque ellos aceptan los demás mandamientos. Cuando hablamos de la ley moral estamos hablando de los 10 mandamientos. Aceptan los demás mandamientos, solamente tienen problema con el cuarto mandamiento, que requiere la observancia del sábado como día de reposo para el Señor. Sin embargo, debemos entender que la ley moral de Dios refleja el carácter de Dios. Que la ley moral de Dios existía aún antes de que Dios la hubiese escrito en las piedras, allá en el monte Sinaí. Y que la ley moral de Dios no cambia. Lo que cambia, lo que desapareció, fueron aquellas cosas entre las leyes ceremoniales del pueblo que señalaban a Cristo Jesús porque se había cumplido la promesa en la persona de Cristo Jesús. Es muy importante que entiendas eso. Que las promesas, que las leyes que señalaban a Cristo encontraron cumplimiento en Cristo, por consiguiente ya no eran necesarias. Pero la ley de Dios, la ley que es el reflejo del carácter de Dios, eso no cambia. No cabe duda que nuestras iglesias hoy en día enfrentan tiempos de controversia y de disensiones. Es más, es importante también que entendamos que eso es parte del plan de Satanás para mantenernos ocupados en lo que no es importante, mientras debiéramos estar ocupados en lo que es más importante, la predicación del Evangelio. El demostrarle a otras almas, a otras personas, lo que Cristo ha hecho por nosotros. La forma como Jesús nos ha transformado, porque Él te transformó a ti y me ha transformado a mí. Quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirles que hagan algo. Aquellos de ustedes que nos están viendo por medio de YouTube, en la parte de abajo del video hay un lugar donde pueden hacer algunos comentarios. Voy a hacerte una pregunta. Y los que no tienen la forma de hacerlo por medio de YouTube, ustedes pueden mandarnos un email a través de unapausaenelcamino@llbn.tv. Te voy a hacer una pregunta. Piensa en este momento de qué manera en tu hogar, en tu casa, de repente tú estás poniéndole cargas más grandes de las que deben a tu familia o a los que están cerca de ti. O que de repente en tu iglesia, de repente estás poniéndole cargas más grandes de las que deben haber a las personas que están a tu alrededor. Pero para que haya un balance también, hay algunos que se van al otro extremo. ¿De qué manera estás liberando tanto los principios que de repente no hay ninguna responsabilidad? Iniciemos una discusión acerca de estas cosas. De repente podremos aprender algunas cosas importantes. Y otra segunda pregunta que quiero hacerte, para que hagas comentarios aquí o de repente a través del email. Recuerda, unapausaenelcamino@llbn.tv. Observa cuán intransigente o dogmático puedes ser, o cuán intransigente o dogmática puedes tú ser. Y piensa cómo eso puede prevenir las relaciones, que después de todo son las que van a guiar a otras personas a Cristo Jesús. Cerremos nuestro estudio de esta semana con una oración. Bendito Padre Celestial, qué hermoso es saber que tú nos has llamado del mundo a la iglesia, que tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Ah, Señor, pero queremos hacerlo bien. Queremos que tú nos guíes para que lo que hagamos lo hagamos conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, obedecerte y enseñarle a otros a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.